Buenas noches a todos. En la sesión de esta noche vamos a adentrarnos ya de lleno en el territorio de la arquitectura, en este ciclo sobre la India que nos está ocupando este año. Nos vamos a adentrar de lleno a través o con la compañía de María Cecilia Ovirne, que es, como me acaba de decir Tomás, efectivamente una corbuseriana de estricta observancia, corbuseriana militante a fondo. Ella es arquitecta por la Facultad de los Andes de Bogotá y allí ha sido profesora de historia de la arquitectura y también de proyectos. Pero fundamentalmente ella efectivamente ha dedicado gran parte de su labor docente e investigadora a la obra de Le Corbusier, y en concreto su tesis doctoral, leída recientemente en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, es una tesis centrada especialmente en el Hospital de Venecia de Le Corbusier, ese hospital que tanto nos ha fascinado, ese proyecto que siempre que estudiamos, siempre que investigamos en la carrera o en nuestra vida profesional, pues al que finalmente de una u otra manera acabamos llegando, ¿no? A través de ella, como os decía, vamos a penetrar ya profundamente en la arquitectura de la India y vamos a penetrar en la arquitectura contemporánea a través de la mirada de Le Corbusier. Su conferencia esta noche tiene un título bastante sugerente: Recorridos arquitectónicos por India. La India a través de los ojos de Le Corbusier. A través de los ojos de Le Corbusier, efectivamente, vamos a acercarnos a Ahmedabad y a Chandigarh, dos de los escenarios de nuestra visita de diciembre. Se trata, sin duda alguna, de una de las síntesis probablemente más fructíferas que ha dado la arquitectura del siglo XX, la arquitectura contemporánea. Un personaje de la talla de Le Corbusier, un provocador de la talla de Le Corbusier, capaz de decir en un momento de su carrera que, bueno, la arquitectura la arquitectura histórica, la arquitectura del pasado, pues tenía que ser completamente fulminada, completamente eliminada, pero que, como sabéis, a medida que evoluciona, a medida que madura, a medida que avanza en su recorrido por el mundo, pues va apegándose de una forma bastante inteligente a esa arquitectura histórica, a esas tradiciones, a esos lugares, a esas culturas que inicialmente había denostado, entre otras cosas, porque, como sabéis, como acabo de decir por Le Corbusier, todos sabemos, era un gran provocador y intentó desde el principio llamar la atención sobre esta cuestión de la arquitectura contemporánea, de esa síntesis fructífera y finalmente aceptada de este personaje intenso, Le Corbusier, y una cultura evidentemente también muy intensa como la de la India. Surge la conferencia que María Cecilia nos va a dictar hoy, en la que, como decía, vamos a intentar que nuestros ojos sean también los ojos de Le Corbusier. Muchas gracias a María Cecilia por estar aquí con nosotros esta noche. Con quien llevo 6 meses planeando esta venida aquí. Muchas gracias. Para empezar, la primera vez que hablamos de la posibilidad de venir a contar un poco cuál había sido mi experiencia india, en donde he estado ya en 5 ocasiones, haciendo diferentes tipos de viajes, entre ellos obviamente ir a conocer a Le Corbusier allá. Luego, ya sentándome con más calma a imaginar de qué podía ser interesante venir a hablarles a ustedes hoy,
me di cuenta que la India que conozco y los recorridos que he hecho, sobre todo de Chandigarh y de Ahmedabad, sin duda, por culpa de mi tesis doctoral, los había hecho casi que guiada o de la mano de Le Corbusier. Y entonces que poder explicar la India que conozco, de alguna manera era explicar la India que había conocido a través de los propios dibujos y la propia arquitectura de Le Corbusier. Y pensé que no había duda que más interesante que la India que yo pueda conocer es la India que nos muestra Le Corbusier a través de sus propios proyectos. Y esto pensando además como en tópicos que se han construido alrededor de la obra de Le Corbusier y grandes críticas que se han hecho de sus intervenciones en la India, en donde, como creo que describo en la reseña que envié, hay como dos tópicos que al viajar se me han ido, digamos, acabando o desapareciendo. Uno es que quienes hemos estudiado arquitectura en los últimos años del siglo, o a lo largo del siglo XX, a finales del siglo XX, hay un tópico que es que la ciudad moderna y principalmente la ciudad propuesta por Le Corbusier es el principal fracaso de la obra de Le Corbusier, que si bien Le Corbusier es un gran arquitecto, sin duda, en lo que sí fracasó fue en la construcción de la ciudad. Y cuando uno llega a Chandigarh, digamos, empieza a poner en duda, digamos, este tópico. Y el otro, que ha sido, digamos, las mayores críticas que ha recibido la arquitectura de Le Corbusier en muchos sitios, e incluso de la arquitectura que hace en la India, es que la arquitectura de Le Corbusier, buscando ese supuesto estilo internacional o esa arquitectura que podría construirse en cualquier sitio, es una arquitectura que se construye sin referencia al lugar, y que si bien son impecables los edificios que hace Le Corbusier en la India e impecable la ciudad que hace, es muy poco India. Y digamos que lo que pretendería hoy mostrar es que no solamente es poco India, sino que Le Corbusier aprende mucho de la India, y al aprender mucho de la India hace una ciudad que es muy diferente a todas las ciudades que hay en la India, sí, pero que tiene grandes arraigos a esa cultura y que digamos es la expresión de lo que Le Corbusier aprende principalmente de las grandes intervenciones mogoles, que ya vamos a ver, y que todos sus edificios sin duda no podrían estar afortunadamente en ningún otro sitio que sea Chandigarh y Ahmedabad. Y para eso he recopilado una serie de diapositivas que van a ser, digamos, las que nos van a ir guiando por este pequeño paseo indio, en donde ni mucho menos intentaré mostrar todo lo que Le Corbusier vio en la India. De hecho, digamos, como una selección de esos elementos que pueden ser principales y que muy seguramente quienes vayan de paseo los podrán encontrar, y para dar unas pequeñas puntadas de lo que puede ser, porque esto podría llevar, digamos, esto que estoy diciendo podría llevar casi que a escribir otra tesis, ¿no? Que no es la idea hoy. Le Corbusier, no sé si todos lo sepan, pero Le Corbusier le encantaba dibujar. Desde muy joven, en el primer viaje que hace además en 1907 a la Toscana, a Italia, hace su primer cuaderno de apuntes de viaje, y a partir de entonces a cada sitio que va dibuja, apunta notas, cosas que le interesan, cosas que son, digamos, de valor para él. Pero antes de empezar, ¿para dónde sería?
Perdón, un segundo para no estar allí así. Pues aquí tengo lo que es de todos modos, ya no está. Listo. Primero una explicación rápida de por qué llega Le Corbusier a la India. En 1947-48, cuando se hace ya la independencia de la India, hay del Imperio Británico, hay el movimiento, digamos, que lideraba Mahatma Gandhi, del cual hacía parte también Nehru, que va a ser el primer ministro indio después de la independencia, propugnaba, digamos, por una India unificada, y dentro de esa India unificada la idea era la gran India, el subcontinente indio completo, incluía lo que hoy en día también es Pakistán y esta zona de acá que hoy en día es Bangladesh. Y lo cierto es que en el sitio que corresponde a la zona donde está el Punjab era un estado que quedó dividido y cuya capital Lahore quedó del lado de Pakistán porque digamos que dentro de las discusiones que se tuvieron en la separación de la India o en la independencia de la India, un grupo importante de musulmanes decidió separarse de la India y genera entonces unos conflictos grandes, que el conflicto, digamos, del Punjab es haber dejado, digamos, a la parte del Punjab indio sin capital. Y Nehru, que es el primer ministro, la primera autoridad que digamos que va a formar ese nuevo Estado moderno, renovado, con una idea de principalmente eso, de crear un Estado muy moderno, muy actual, muy acorde con las cosas que estaban sucediendo en Europa. Buena parte de las personas que lo ayudan han estado estudiando en Oxford, en Harvard, y decide que va a poner todo su empeño en que esa idea de modernidad, en que esa idea del Estado que él va a crear se va a ver reflejada en la creación de esa nueva capital, que será la capital del Punjab y la capital de ese nuevo Estado que ha quedado dividido tras la separación de Pakistán, y es el Chandigarh. En un principio contratan a unos arquitectos ingleses, que lamentablemente uno de ellos tiene un accidente aéreo y muere. En este instante se me acaba de ir el nombre de los dos, pero es igual, no pasa nada. Y una comisión que está encabezada por el ingeniero Barma, que es este personaje que está aquí, es enviada a Europa para viajar por varios países buscando quién es la persona que sería idónea para hacer esta nueva capital. En principio, Nehru lo que había dicho, hay que buscar a alguien que tenga la capacidad de hacer algo que sea muy moderno, pero que haya trabajado en unas condiciones, digamos, igual de complejas en términos de clima y en términos sociales a las que significa la India. Y a las primeras personas que contactan es esta pareja, que son Maxwell Fry y Jane Reu, que son unos arquitectos del Siam, más del Team 10 que el Siam, que han hecho algunos proyectos en el norte del África y que son, digamos, que parecieran cumplir con los requisitos para hacer Chandigarh. Sin embargo, son ellos mismos los que proponen
sea, si hay que construir una ciudad nueva, si hay que hacer este proyecto, nosotros creemos que la persona que debe hacer este proyecto es Le Corbusier, ¿no? Y son ellos mismos los que envían a esta comisión de ingenieros indios a París, al atelier de la Rue de Sèvres, donde Le Corbusier viene trabajando desde hace muchos años, y donde Le Corbusier lo recibe y le dice, por supuesto, si hay alguien que puede construir una ciudad, indudablemente ese soy yo. Y se lanza, digamos, en esta aventura, que estamos hablando de octubre de 1950, y el primer viaje se hace en febrero de 1951, y en cuestión de 2 meses Le Corbusier tiene ya prácticamente armada la propuesta. El contrato que se firma es un contrato donde dice que Le Corbusier debe viajar anualmente 2 veces a la India, 1 mes cada vez. Y digamos que de estos viajes, de estos doble viajes anuales que hace Le Corbusier entre 1951 y 1958, y a partir del 58 ya empiezan a ser más espaciados, pero son muchos viajes, son muchos meses los que pasa Le Corbusier en la India, va dejando una serie de dibujos, una serie de fotos y obviamente una serie de proyectos que nos permiten hoy en día decir con claridad de pronto, o con algún tipo de claridad, esto es lo que ve Le Corbusier en la India. Además, digamos, de la pareja de ingleses, un personaje fundamental dentro de toda la propuesta de Chandigarh es Pierre Jeanneret, primo de Le Corbusier, con quien además fue asociado entre 1922 y 1939, y que básicamente se queda a vivir en la India casi hasta su muerte, ¿no? Y finalmente cuando muere pide que sus cenizas se tiren en el lago de Chandigarh, ¿no? Digamos que al final el que más se mete dentro de toda la cultura india será Pierre Jeanneret. Hay un asunto que va a ser, digamos, como fundamental a la hora de entender de lo que les voy a hablar hoy aquí, y es que muy posiblemente cuando Le Corbusier llega a la India, una de las cosas que va conociendo poco a poco es que en la India no hay 4 elementos como tenemos nosotros, sino que son 5. Y de esos 5 elementos, que son el fuego, el aire, el agua, la tierra, existe un 5.º elemento que es el éter, y el éter es el espacio. Y buena parte de toda la explicación de la cultura india se da a partir de este entendimiento que se hace de los 5 elementos. La manera en que la arquitectura tradicional india ha enfrentado su relación, o ha trabajado su relación con cada uno de los elementos, sea el fuego visto como el tema del clima, el aire visto el tema del viento, el agua, ya sabemos que en arquitectura tema fundamental para resolver en cualquier proyecto, y la tierra, la misma relación con la tierra, y el espacio como la espacialidad que se crea ahí. En cada arquitectura de cada sitio del mundo son, digamos, como los temas fundamentales que crean, digamos, como lo que caracteriza, lo que define la arquitectura de cada lugar, ¿no? Y la India, sin lugar a dudas, no es la excepción en eso, y lo que vamos a ver es cómo, con algunos pequeños ejemplos, no en los cinco elementos, pero sí en varios de ellos, lo vamos a ver qué es lo que aprende Le Corbusier y cómo se ve en su obra. Y en el primer sitio en donde lo encontraríamos es que cuando Le Corbusier dibuja y escribe un texto que empieza
que es un texto bastante extraño, es un texto que se llama el Poema del Ángulo Recto. El Poema del Ángulo Recto son una serie de litografías y escritos y dibujos en donde Le Corbusier, digamos, como que resume todo lo que es su obra, o todo su pensamiento. En ese poema, los 5 primeros apartados del poema, él los llama el medio en donde desarrolla su arte, su arquitectura. Y cuando define cuáles son los elementos de ese medio, encontraríamos, perdón, me muevo, adelanto esto aquí un poquito para que me oigan, encontraríamos sin lugar a dudas el sol, que es el fuego, ¿no? Estaríamos encontrando la línea que separa la tierra de las aguas, y aquí estaríamos viendo la litografía que hace en torno a una cosa que Le Corbusier llama el nivel, que es lo que separa la tierra del agua y que es la tierra. En este estaríamos viendo la línea que separa las aguas del horizonte, y es lo que Le Corbusier llama como tal el horizonte. O sea, él dice hay 2 horizontales sobre las cuales fundo toda mi arquitectura. Una es el nivel, que es el que tiene relación con la tierra; el otro es el horizonte, que es el que tiene la relación con el cielo. Estaríamos hablando del aire. Luego la ley del meandro, que es la forma en que se mueven las aguas dentro de la tierra, y aquí estaríamos hablando del agua. Y finalmente el quinto, que son 2 manos que se unen, 2 manos que además son 2 opuestos, en donde el blanco y el negro, el sol y la luna, se funden, y sería el éter, el espacio. Y digamos que dentro de esto, si nos quedamos con el último, diríamos que lo primero que les quería contar hoy es que si hay algunos autores que hablan, digamos, de la relación que puede existir entre la arquitectura que hace Le Corbusier en el Capitolio de Chandigarh y la arquitectura que hace Lutyens en New Delhi, Lutyens es el arquitecto inglés que el gobierno, la corona británica, contrata a principios del siglo XX para hacer la ampliación de Nueva Delhi. Y digamos que lo que quiero mostrar es que, si bien no hay duda de la relación que puede existir entre el Capitolio de Chandigarh y el proyecto para Nueva Delhi, ninguno de los 2 proyectos recrea de una manera clara ningún tipo de espacio que podamos encontrar en Europa fácilmente, pero sí recrea un tipo de espacialidad que se encuentra en casi cualquiera de los grandes proyectos o de los grandes complejos de edificios que construyen los mogoles en las diferentes dinastías, que aquí habría podido traer cualquiera, pero traigo Red Fort, porque de Red Fort es de donde tengo dibujos de Le Corbusier, ¿no? Entonces, digamos que la idea es un poco ver cómo podría ser esta comparación. La primera hoja del primer carnet de Le Corbusier en la India es este dibujo, en donde tiene algunos recuerdos del proyecto para las Naciones Unidas, que es en estas fechas cuando ya se sabe que él no va a poder construir, pero lo primero que escribe cuando llega a la India es que habla de Lutyens, ¿no? O sea, hace una referencia, posiblemente le están contando que este señor estuvo aquí en la India y ha hecho, digamos, el proyecto para Nueva Delhi, ¿no? Esta es la imagen del viejo Delhi, y la imagen del viejo Delhi me sirve para mostrar la localización y el tamaño de Red Fort con respecto a la ciudad, ¿no? Es la presencia del fuerte rojo, que es como se dice en español, es
digamos, es de una escala y de una contundencia con respecto a lo que es la ciudad, que es sin duda como su punto, un punto neurálgico dentro de la ciudad, ¿no? Aquí vemos el tamaño de Red Fort y el plano de lo que era la ciudad cuando llega Lutyens y el espacio que se define como el espacio sobre el cual se va a construir esta nueva ciudad del virreinado cuando el gobierno británico decide trasladar el gobierno de la India para que sea directamente en la India y no desde Inglaterra. Y en uno de los planos que hay en la Fundación Le Corbusier, el propio Le Corbusier pide que se haga, digamos, un plano comparativo entre lo que es el proyecto de Lutyens para Nueva Delhi y su proyecto para Chandigarh, en donde varios autores lo que hablan es que en principio es evidente que se está hablando de una ciudad más o menos de la misma escala, ¿no? Donde ya solamente en términos de escala se está hablando en bastante parecido, pero donde esta ciudad de Lutyens también está, digamos, como rematada en un conjunto donde va a estar el edificio del virrey y todas los dos secretariados que son simétricos y que están sobre el gran eje que termina en la puerta de India que remata el gran eje monumental en el cual se organiza, digamos, toda la estructura de Nueva Delhi, ¿no? Y que estas son imágenes de la época que son bastante potentes, ¿no? Con respecto a esta ciudad que se está haciendo en la mitad de la nada, ¿no? Es casi que muy similar a lo que le están pidiendo realmente a Le Corbusier que haga. Cuando Le Corbusier llega a la India, todo parece indicar que escucha críticas sobre lo que ha hecho Lutyens en la ciudad y en una de las notas que hace, digamos, trata como de ser benévolo, digamos, ante estas críticas que está oyendo sobre Lutyens y dice que efectivamente es un trabajo que ha tenido éxito, ¿no? y que tiene validez y que vale mirarlo con todo el respeto posible y que es lo que está tomando, ¿no? Las imágenes son, creo que, bastante... No creo que haya que explicar mucho. Lo que sí es impresionante es que es la escala del espacio y lo que está haciendo ahí muy posiblemente se parezca a Washington o a estas ciudades de nueva fundación que se hacen casi que desde Washington, sí. Y en un terreno muy similar trabaja Le Corbusier, ¿no? En una conferencia dice que los materiales para planear la ciudad son el cielo, espacios, árboles, acero y hormigón, en ese orden y con esa jerarquía. Y los primeros dibujos que hace parece que lo tiene muy claro, o sea, él visita el lugar en febrero de 1951 y hace un dibujo en donde habla principalmente, obviamente, de una estructura en ángulo recto, donde se definen unos sectores y se define, digamos, el espacio donde se va a hacer el Capitolio. A partir, además de los viajes a la India, hay algunos autores que dicen que esta primera sección de lo que sería el Capitolio se parece mucho a la propia sección que se hace de Nueva Delhi, con los domos, las bóvedas de los edificios sobresaliendo a una escala muy separada, pero que, digamos que parecería que se está hablando, digamos, de una escala similar. La presencia, digamos, de los toros a partir de la India en la pintura de Le Corbusier, además van a aparecer muchos toros
¿no? Pasará a aparecer una serie que se llama Toros y que va a ser muy importante en su obra. Y dentro de lo que queda muy claro también en esta primera es que hay una zona erosionada dentro de la ciudad que atraviesa, en este sentido, el norte queda mirando hacia allá, es decir, queda casi que a 45 grados con respecto a la planta, que este lugar erosionado va a ser reservado para lo que denominó el Valle de los Sirs, que es como el Valle de la Calma o una cosa así. Y esta es la gran grieta que recorre toda la ciudad porque el Himalaya queda arriba de todo, ¿no? Estamos en las estribaciones del Himalaya y el lugar de Chandigarh está localizado entre dos grandes especies de ríos, pero ríos que solamente tienen agua 3 meses al año y durante el resto del año están totalmente secos. Porque es solamente el agua que corre durante el deshielo, y a partir de esto esta escorrentía, al aparecer la ciudad, ya no podía funcionar como este espacio donde en algunos momentos bajaba el río, bajaba agua desde el Himalaya. Entonces, y aquí, digamos, en esta zona lo que va a terminar sucediendo es un gran lago. Esta es la primera versión que se dibuja pocos meses después del primer viaje de Le Corbusier y que va a tener, digamos, una serie de cambios en el futuro, pero donde ya están, digamos, los elementos básicos de lo que va a ser este proyecto del Capitolio. El propio Le Corbusier, esta página está tomada del tomo 5 de la obra completa, y Le Corbusier mismo lo compara aquí al lado con París. Y este es el Sena, este es el Louvre, y esto acá arriba es el Arco del Triunfo. Y entonces lo que Le Corbusier hace al ponerlos a la misma escala, es decir, estamos hablando que la ciudad entera va a tener una escala similar al gran eje monumental parisino que va entre el Louvre y el Arco del Triunfo. Y entonces, claro, a lo que menos se parece Chandigarh es a París, ¿no? Si hay un profesor en Barcelona que se llama Carles Martí, que hace poco escribió un artículo sobre el plan piloto para Bogotá de Le Corbusier, y decía que si ha habido 2 ciudades que Le Corbusier ha amado, fueron París, sin duda, la que más, en donde además propuso una serie de proyectos que la mayoría no se construyeron, y la segunda obviamente Chandigarh, ¿no? Pero si bien la mayor fuente de inspiración para toda su obra fue París, Chandigarh no se parece a París, ¿no? Este fue la segunda versión del plano. No me voy a poner a explicar el proyecto, quiero que nos centremos más bien a mirar, digamos, como el proyecto para el Capitolio, ¿no? Que es lo que me interesaría resaltar hoy, donde en la primera versión aparece una torre que finalmente no se construye, después el secretariado se cambia de posición y quedando el gran edificio, la gran rascacielos acostado, el edificio de la Asamblea, el Palacio del Gobernador y el Palacio de Justicia, con la mano abierta aquí, y una serie de trabajos en el terreno, creando como una especie de terreno artificial con grandes esplanadas, grandes fuentes de agua, generando reflejos de los propios edificios, y grandes zonas arborizadas que
si bien casi todos los autores que han estudiado Le Corbusier coinciden en decir que esta manera de construir o de proponer el espacio de la ciudad de Le Corbusier a partir de edificios que están aislados en el territorio y que es a partir de las relaciones que se generan entre los mismos edificios o el espacio que se crea entre ellos, que se construye, digamos, un nuevo tipo de espacialidad, que si esa espacialidad Le Corbusier la aprendió principalmente de la Plaza de los Milagros de Pisa, que visita por primera vez en 1907 y que digamos que sería el principal referente que Le Corbusier tiene para construir este tipo de espacios. Y sin duda el otro gran amor de Le Corbusier, que será la Acrópolis de Atenas, ese espacio que se está construyendo en Chandigarh no viene de ahí. No está ni Pisa, ni París, ni Atenas, ni la Acrópolis de Atenas. No, esta es la vista actual del Capitolio de Chandigarh, con todo el proyecto de arborización ya crecido, con el edificio de la Asamblea, la Torre de las Sombras, la Mano Abierta y el Palacio de Justicia, la pirámide trunca, ¿no? Y la cubierta del edificio del Secretariado, desde donde tomo la foto. Sin duda, el gran ausente, y su ausencia es notoria, es el Palacio del Gobernador, que nunca se construye y que el vacío se nota, ¿no? O sea, digamos que el proyecto del Capitolio es un proyecto inacabado y que la ausencia tanto del Palacio del Gobernador como de todo el manejo del terreno con los jardines que estaban pensados hacen falta. Pero si de algún sitio aprende Le Corbusier o si en algún sitio podía llegar Le Corbusier a construir un espacio como el que se construyó en el Capitolio, sin duda es en la India, ¿no? Y sin duda es en la India porque hay suficientes ejemplos de cómo se construye en la India así. Perdón, que eché para atrás. Y les explicaba que uno de los ejemplos, de los muchos que hubiera podido traer, pero que traigo hoy, es el Fuerte Rojo, que es donde se tenía, digamos, el gobierno del Imperio Mogol en Delhi, en donde es básicamente un recinto amurallado con una puerta en donde se va traspasando una serie de recintos que van llevando a los grandes palacios que están colocados en medio de unos jardines que están entre grandes plazas con jardines, con fuentes de agua, en medio de un espacio que sin duda recuerda tanto lo que hace Lutyens en Nueva Delhi como lo que hace Le Corbusier en Chandigarh, ¿no? Este es uno de los autores que estudia el tema, que habla la manera en que Lutyens propone, digamos, toda la estructura de la vía principal sobre la cual está formulada su obra, y como el primer proyecto y el segundo proyecto de Le Corbusier, la única diferencia es que, claro, Le Corbusier jamás va a ser una axialidad como la que propone Lutyens, porque no está dentro de las maneras en que hace Le Corbusier, pero que a partir de un eje similar ordena y construye los 4 edificios principales. Y este mismo autor muestra, digamos, ya las similitudes que pueden empezar a haber entre el propio, no solamente a nivel espacial, sino de los propios edificios, la lectura que puede haber hecho Le Corbusier de esta arquitectura que está pensada principalmente para hacer sombras, para
trabajar el exceso de agua en el monzón. Cuando Le Corbusier llega a la India dice, aquí el problema a resolver es el clima. Recordemos que Chandigarh está localizado en un territorio que en época de monzón, el monzón es la estación de lluvias que se hace entre julio, agosto y septiembre en la India. Son aguaceros torrenciales, pero que están acompañados de temperaturas que pueden ir entre 40 y 45 grados, ¿no? Entonces, entre la humedad que se alcanza a lograr y el calor casi que inhumano que hace, la arquitectura, dice Le Corbusier, que se debe hacer en esta tierra, tiene que ser una arquitectura que a la vez sea un gran paraguas y un gran parasol, ¿no? O sea, tiene que cumplir a la vez la posibilidad de ser paraguas y parasol. Y digamos que además en esta arquitectura que es la que se hace en el Red Fort, además de esto, hay todo un manejo de una arquitectura que es totalmente abierta, totalmente libre, o sea que donde el aire pasa y en donde el manejo de las celosías y del aire y del agua y de la amplitud del espacio, sin duda se ve reflejada en la forma en que Le Corbusier ordena, digamos, sus edificios allí, que no tendría sentido hacerlo en ningún otro sitio así. Si vemos el tamaño de Chandigarh, son, digamos, dos grandes cubos de 800 por 800 metros que se solapan, en el sentido en que aquí hay un gran cubo que es más verde y aquí otro cubo, que está por este lado, donde que se juntan y forman, digamos, el gran centro o el gran espacio sobre el cual está organizado todo el conjunto, que es alrededor del Palacio del Gobernador. La llegada, digamos, era a partir de unos puentes elevados que organizaban la separación entre lo que es el peatón y lo que es el vehículo, que va acá abajo, y había una serie de puentes y de elementos que permitían llegar al Gran Fórum, que lamentablemente hoy está cerrado al uso del público por problemas políticos, porque en el año 80 y algo asesinaron en el secretariado al gobernador, en el propio edificio del secretariado, y eso, digamos, ha convertido, porque, digamos, a pesar de que la partición se hizo de acuerdo, las peleas de fronteras se han mantenido hasta hace relativamente poco, aunque, digamos, que hoy en día no hay ningún problema en que haya enfrentamientos. Lo único que ha quedado es el Capitolio cerrado al paso libre de personas, ¿no? Entonces, una de las cosas tristes es que todo este espacio, pensado como un gran fórum de encuentro, hoy en día se encuentra vacío. No, pero si vemos el dibujo que hace Le Corbusier en Red Fort, ¿no? Y de la puerta de entrada de uno de los edificios principales, que es el Raj Mahal, de los lugares que se tenían para las fuentes de agua, los caminos, todo esto sin duda recuerda toda la propuesta que después hace para Chandigarh. Y si hacemos un pequeño recorrido por este lugar, nos vamos a encontrar con una espacialidad que es, digamos, lo que estoy tratando de decir, o de hacer énfasis, en el sentido en que solo aquí en la India, después ningún proyecto anterior ni posterior de Le Corbusier va a hacer una propuesta de una espacialidad como la que proponen en Chandigarh. Y sin duda, cuando se llega ahí,
a pesar, digamos, del vacío que hay al no poderse ocupar el gran fórum, la gran explanada del Capitolio, lo que es cierto es que después de haber recorrido todos estos otros edificios, uno dice, pero esto es pequeño, ¿no? Y lo cierto es que la distancia que hay entre un edificio y otro son 800 metros, que son muchos metros, ¿no? Pero hay la manera en que están hechos, la manera en que están construidos es a partir de una espacialidad que es normal ahí, ¿no? Puede que no sea normal para nosotros en otros sitios, pero que sí, sin duda, es normal en la India. Y sin duda el aire y el agua, pero voy a hacer solamente énfasis ahora en el aire, porque cuando lleguemos al Museo de Ahmedabad haré énfasis en el agua, o casi que en todos los elementos, es un tema primordial en la arquitectura de la India, ¿no? Con estas... Delhi, si no estoy mal, está a una latitud similar a la de Barcelona, pero el clima es totalmente distinto, ¿no? Allí jamás se tienen temperaturas de 45 grados y todo en la necesidad de unir agua, agua con brisa, ¿no? Y con vegetación, ¿no? Es una cosa fundamental para poder hacer habitable el espacio, porque es que si no es inhabitable. Y digamos que los musulmanes en general han sido una cultura que ha demostrado a donde ha ido tener esa capacidad de poder construir un confort climático y un confort espacial a partir del manejo del aire, del agua y de la vegetación. Y sin duda esto se ve no solamente en el Red Fort de Delhi, sino que también se verá en Ahmedabad. Y esto me sirve para decir que Le Corbusier era un personaje que le gustaba estudiar mucho. Y Le Corbusier, cuando llega a la India en 1951, sin duda ya conocía bastante de la India y entre otras sabía mucho de la India porque su tía, entre otras, en 1907, cuando se gradúa de la escuela de la Grécho de Fons de Artes y Oficios, le regala como un libro que se llama Las civilizaciones de la India, de Gustave Le Bon, y que es un libro que tiene en su biblioteca privada. Y esto me sirve también para contar que cuando llega Le Corbusier a Chandigarh, a la obra de Chandigarh, recibe una carta del ayuntamiento de Ahmedabad, que es una ciudad industrial, textil, en donde le dicen que queremos que venga a nuestra ciudad y nos construya un museo, ¿no? Ya veremos, ampliaré la historia de lo del museo, pero lo cierto es que cuando llega esta carta, Le Corbusier ha tenido, digamos, no solamente contacto a partir de los muchos libros que a lo largo de su vida ha estudiado la historia de la ciudad y la arquitectura, sino en especial que tiene en su casa, a partir de estos viajes, su biblioteca personal se llena de libros sobre la India. Y la arquitectura de Ahmedabad es aún más, requiere, digamos, de este manejo del aire, de la luz del sol, del crear sombras, ¿no? Recordemos que Le Corbusier desde muy joven decía que la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de las formas bajo la luz. Y que, digamos, a lo largo de casi todas las culturas esto es algo que se repite, en que la buena arquitectura es esa que sabe jugar, digamos, con la luz, y en Ahmedabad Le Corbusier seguramente encuentra y en sus viajes por la India que esto
Es cierto, ¿no? Que las buenas arquitecturas, que las grandes arquitecturas de todos los tiempos, primero vista en los libros, después en la realidad, cumplen, digamos, con esta situación. Y a partir de eso, a pesar de que el Brise Soleil es algo que Le Corbusier se ha inventado ya unos años antes en las arquitecturas que ha ido proponiendo principalmente cuando hace los proyectos que no se construyen para Argelia, que es donde aparece el Brise Soleil por primera vez de una manera clara y contundente, al llegar a la India y ver toda esta serie de entramados que permiten que los edificios respiren libremente, encuentra nuevas referencias para inclusive mejorar o para complementar, digamos, su propuesta de edificios que son totalmente abiertos, que son y que tienen toda una estructura que les permite ventilar y manejar la luz del sol de tal manera en que cuando se entra a la Asociación de Hilanderos de Ahmedabad, lo único que es cierto es que hay 5 o 6 grados de diferencia entre lo que hay entre el exterior y el interior, ¿no? Hay una... Le Corbusier resuelve con una contundencia este edificio que, como unos jardines colgantes, permiten que el interior sea un exterior, ¿no? Pero un exterior con un clima amable, con un clima totalmente diferente. Y que será lo mismo que sucederá en la Casa Sarabay, donde toda la casa está totalmente abierta a este gran jardín que la señora Sarabay suplicó a Le Corbusier: construyanme una casa para este jardín y no para ningún otro sitio, no me puede tomar un solo árbol, no me puede cambiar prácticamente ninguna planta, lo que tiene que hacer es construirme una casa para este jardín, y que hace esta edificación que no solamente no toca el jardín, sino que lo amplía, haciendo de la casa un jardín, ¿no? La cubierta de la Casa Sarabay es tal vez uno de los espectáculos arquitectónicos más emocionantes, y que no la traje para que la vayan a ver, pero básicamente la casa hoy en día lo único que hace es formar el suelo para el jardín que hay encima, ¿no? Y que es un suelo que ventila, es un suelo que respira, ¿no? Es un suelo que sin duda es un suelo feliz. Y muy distinto en la Casa Chaudin, casi que lo que hace es construir una estructura casi que como un árbol, donde además, se crea, digamos, el espacio para que este gran espacio abierto de jardines que van apareciendo en diferentes niveles de la casa, sean sí un árbol, y donde van apareciendo toda una serie de elementos que permiten que la luz, que el aire y que la naturaleza fluyan dentro de la casa. Y ahora nos vamos con el fuego. En el segundo dibujo que hace Le Corbusier al llegar a la India, hace este pequeño dibujo del Observatorio Astronómico de Delhi. Hay 2 observatorios astronómicos hechos por este Maharaja Jai Singh, que es el de Delhi y el de Agra. Le Corbusier conoce los 2. Cuando uno desde joven está diciendo que la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de las formas bajo la luz, y llega a un sitio que está totalmente dedicado
a crear pequeños instrumentos que permiten relacionar, que permiten observar la relación que tenemos nosotros desde aquí, desde la Tierra, con el cosmos. Sin duda fue un lugar que Le Corbusier le encantó y si bien hasta... No, yo creo que es a partir de la India en donde de una manera muy clara, muy contundente, la arquitectura de Le Corbusier empieza a convertirse en unos dispositivos que casi que cada edificio se convierte en un observatorio astronómico en sí mismo. Que cada edificio de Le Corbusier ya no es el juego sabio, correcto y magnífico bajo la luz, sino que cada edificio de Le Corbusier será un lugar idóneo para poder recordarnos al resto de los mortales que vivimos gracias a ese gran astro que es el Sol. En el observatorio de Delhi hay, digamos, como toda esta serie de objetos que van poblando y que cada uno tiene lamentablemente, digamos, mis conocimientos de astronomía son vulgares, pero algún día se aprenderá un poco más. Pero cuando uno ve la manera en que Le Corbusier propone una serie de objetos sueltos o incluso dentro de los edificios de Chandigarh, del Capitolio de Chandigarh, uno empieza a entender que todo el conjunto es un pequeño observatorio astronómico, ¿no? La Torre de las Sombras es uno de los monumentos que Le Corbusier propone, es un pequeño cubo de 4 lados, donde obviamente el lado norte no tiene nada, porque es por donde no hay luz directa del sol, y donde los otros 3 lados demuestran lo que está explicado en teoría de cómo cada uno de los costados de un edificio debe tener una fachada diferente para que en cada uno se pueda tener una mejor relación con la entrada de luz, ¿no? Inclusive todo el manejo que también hace de la luz cenital, y dentro del, digamos que además de la Torre de las Sombras, ahí el Foso de las Lamentaciones, está el Foso de los Caídos en la Guerra y otra serie de pequeños manejos de terreno en donde todo está previsto para crear sombras, para crear relaciones, para crear una relación con, digamos, desde el microcosmos para con el macrocosmos. Y en los edificios también, no solamente voy a mostrar un ejemplo que es el de la Asamblea, pero cuando también perfectamente se puede mirar desde este punto de vista el Palacio del Gobernador con su cubierta y con todos los, digamos, las incrustaciones que en las paredes Le Corbusier proponía para este edificio. Cuando Le Corbusier propone el Palacio de la Asamblea, al hablar, digamos, de lo que va a ser el espacio central con este espacio de la cáscara hiperbólica, ¿no? Él mismo dice, la idea de este edificio la saqué de ver en Ahmedabad unas centrales térmicas que me dieron la idea de poder construir un gran espacio donde la principal entrada de luz, en este caso, sería cenital, ¿no? Y empieza a trabajar, digamos, toda la idea de este edificio, pero dice Le Corbusier, es un edificio que en principio tiene una cosa muy importante y es que al final
no va a ser plano, sino que va a tener una pequeña inclinación, y en esa pequeña inclinación vamos a poner, digamos, como un entramado metálico en donde van a ir una serie de elementos, de objetos, ¿no?, que van a permitir la entrada de luz natural, el manejo de la luz artificial y todo el asunto del manejo de la ventilación y de alguna otra cosa que está por ahí, de la iluminación, la ventilación y los mecanismos acústicos electrónicos. Y dice el propio Le Corbusier, en algún momento, de todos modos, este edificio también servirá para que una vez al año, y tengo la curiosidad además de ver cómo hago para ver si es el solsticio de invierno o de verano, seguramente debe ser el de verano, pero no he encontrado en ningún sitio cuál es la fecha idónea para hacer esto que dice Le Corbusier aquí. Los textos que pongo todos son palabras de Le Corbusier. Por otra parte, este marco se prestará a los posibles festivales solares que recuerden a los hombres una vez al año que son niños del sol, ¿no? Olvidado enteramente en nuestra civilización sin restricciones, machacada por absurdidades, particularmente en arquitectura y en planeamiento urbano, ¿no? La cubierta del Capitolio será un lugar por donde posiblemente en el verano entrará una luz cenital, una luz que es más vertical, y iluminará un espacio por dentro como lo sabían hacer los egipcios, como lo sabían hacer los indios, y como sin duda para Le Corbusier también era fundamental. Y además, digamos, de estos entramados o de estas construcciones de manejo de la relación con las condiciones naturales del lugar, que son vistas más casi que desde un punto de vista no solamente funcional, sino también místico, Le Corbusier decide, cuando ya está construida el Capitolio, que el gobierno francés, o consigue que el gobierno francés regale al gobierno indio una cosa que se conoce como la puerta email, que es una puerta en lámina de acero, que es la puerta de entrada a lo que debía ser la entrada principal del edificio de la Asamblea. Y cuando escribe a Nehru para decirle que el gobierno francés ha aceptado, digamos, hacer este regalo, le dice: quisiera que me dijera cuáles son como los símbolos modernos, los símbolos sobre los cuales se está fundando este nuevo país, porque voy a hacer una puerta pintada, digamos, por mi propia mano, que será, digamos, el regalo del gobierno francés a la gran posibilidad que me han dado ustedes de construir esta ciudad. Y Nehru le dice que no sabe muy bien qué es lo que le está preguntando, qué es lo que le pide, y casi que lo mismo que aparece en el poema El ángulo recto o en buena parte de la obra pictórica de Le Corbusier aparece resumido en esta puerta, que es el día y la noche, que es el sol y la luna, que es lo masculino y lo femenino, que es, digamos, todo el mundo de lo que está por encima de la tierra y todo el mundo de lo que está por debajo de lo positivo y de lo negativo. Y digamos que ese es el Le Corbusier que ha aprendido, posiblemente en la India, mejor que en ningún otro sitio, que no existe un mundo donde los contrarios no se encuentren, sino que los contrarios están para formar, como aquí,
en Chandigarh, como lo piensan los indios, una unidad, ¿no? Digamos, como la unidad que perdimos tras la salida del paraíso. Y, digamos, para no exagerar en la presentación, la idea es terminar con el Museo de Ahmedabad, porque el Museo de Ahmedabad es una obra también inconclusa de Le Corbusier. Tal vez es el edificio, es el patito feo de la obra de Le Corbusier en la India, y es el patito feo, entre otras, porque ha tenido una vida, digamos, es el edificio que ha tenido una vida más dura. El edificio se terminó de construir más o menos en el 58 y tuvo, digamos, un funcionamiento relativamente bien hasta que algún alcalde del ayuntamiento decidió dárselo esto a los vendedores ambulantes. Entonces lo ocuparon íntegro, taparon el patio, digamos, era como un sitio lleno de chiringuitos. Y digamos que lo que voy a hacer ahora con el Museo de Ahmedabad es una cosa que se podría hacer con cualquier proyecto indio, ¿no? Y es ver qué tan indio es este edificio, ¿no? Ya no tan general como lo he mostrado hasta ahora, sino como más directo. Y volvemos a los 5 elementos, y un plano de Ahmedabad de la época en que Le Corbusier construye ahí. Es una ciudad que en principio el recinto amurallado de la ciudad es de 1412 más o menos. También dentro de la tradición mogol es una ciudad de origen musulmán. La ciudad de Ahmed es el significado de Ahmedabad. Ahmed era el sultán que fundó la ciudad, y la funda al lado de un río que tiene, digamos, las mismas características que los dos ríos de Chandigarh, y es que la mayor parte del año está bastante seco, porque tiene su principal momento de cauce en los monzones. Y el lugar donde se construye el museo es al otro lado de la muralla, en la zona donde digamos, al costado de la zona donde se ha hecho la gran construcción por los ingleses. O sea, la ciudad inglesa es precisamente esta que está aquí, ¿no? Y en este costado aparece el edificio del museo, un edificio que buena parte de estos proyectos, cuando uno se mete en la historia de las cartas, de cómo es el contrato, de cómo es el pago, ¿no? Se vuelven como unos pequeños culebrones, pero que en este caso, digamos, funcionó bastante bien. Cuando Le Corbusier está en Chandigarh y le dicen venga a hacernos un museo, en 1951 Le Corbusier ya ha proyectado 4 museos, y de esos 4 museos ha formulado ya directamente lo que él mismo denomina como un prototipo, como un invento, que es el Museo de Crecimiento Ilimitado, cuya última versión es de 1939. ¿No? El primero, el Mundaneum, después el Museo de Artistas Vivos, el Centro de Arte Contemporáneo para París del 36 y el Museo de Crecimiento Ilimitado. Únicamente, no, realmente ninguno fue pensado en términos de que no se fuera a construir. Le Corbusier siempre hacía proyectos pensando, no, esto lo quiero construir. Pero hasta el momento no se había podido dar el asunto. Cuando le llega esta carta diciéndole, señor, queremos que usted nos haga un museo, dice, por fin. O sea, este es el momento que estaba anhelando. O sea, la India en menos de un mes le está dando la posibilidad a Le Corbusier de desarrollar 2 de sus grandes inventos, ¿no? Una ciudad y un museo. Claro, parecería que la ciudad es mucho más importante por la escala, ¿no? Pero el museo, mirando además y tras estudiar, digamos,
cómo ha sido el proceso de decantación y de creación de este prototipo de un edificio de crecimiento ilimitado que sirva para museo. Uno entiende que dentro de la obra de Le Corbusier termina siendo casi de la misma importancia, ¿no? Por fin voy a poder hacer la demostración de lo que es mi idea de museo de crecimiento ilimitado. Y el museo se construyó. Les decía que además tuvo una vida dura porque además después de haber estado prácticamente inundado de chiringuitos por todas partes, el terremoto que hubo en Ahmedabad a principios de este siglo lo dañó bastante y Doshi, que terminó de construir el edificio cuando estaba trabajando con Le Corbusier, ha hecho una reforma que, si bien tiene el edificio en pie, se ha hecho con recursos tan escasos que lo cierto es que buena parte de las cosas que eran más importantes dentro del edificio las ha quitado. Y es que si leemos la descripción que hace Le Corbusier del Museo de Ahmedabad, dice: el Museo de Ahmedabad, lo más importante que tiene es su cubierta. La cubierta son 45 estanques de agua de 7×7 que cuando estaba haciendo el proyecto, dice Le Corbusier, me acordé de una reunión que tuve donde la condesa yo no sé qué, en 1929 o 1930, en París, en donde conocí al que entonces era director de la Fundación Louis Pasteur, y entonces ahí me hablaron de unos polvitos que se habían inventado en la Fundación Louis Pasteur, donde si uno le echa esos polvitos al agua, uno puede sembrar vegetación que va a crecer inmensa, gigantesca. Y entonces yo lo que me imagino es que esta cubierta va a ser una cubierta donde utilizaremos esos polvitos en el agua y quedará, y un estanque será de flores rosadas, otro de flores rojas, otro de flores azules, y lo que vamos a tener es una cubierta totalmente multicolor, ¿no? Una cubierta multicolor. Esos estanques no están, ¿no? Entonces, para poder verlos hay que mirar. Esta es la única foto que hay de los estanques de la cubierta de Ahmedabad. Y cuando uno mira esa cubierta y se encuentra que en la India, como en buena parte de los países de Oriente, existe una teoría que se ha desarrollado milenaria, que en el caso de los indios se llama el Vastu, y el Vastu para los indios, aquellos que nunca lo hayan oído nombrar, es similar al Feng Shui de los chinos. Es básicamente es lo que la tradición ha ido pasando de manera oral y ahora escrita de generación en generación sobre lo que es el buen construir, el buen hacer, ¿no? Y el buen construir y el buen hacer en cualquier cultura es, obviamente, está desde una mirada que es también como una disminución de lo que es el macrocosmos en este microcosmos en que vivimos aquí. Es como la lectura que se hace del mundo de los dioses traspasado al mundo de los hombres. Si vemos la cubierta, vemos el Vastu con el centro, que además normalmente es un centro vacío, donde los 4 puntos cardinales están referidos a ciertos dioses, y donde los 5 elementos que forman el mundo
tanto del Vastu como de la Ayurveda, como del yoga y de todas las formas que tienen los indios de relacionarse con el mundo para explicarlo todo, están ahí expresados. Y que tienen, digamos, su expresión también figurativa, ¿no?, de cómo el universo está en cada ser humano, ¿no? Y si el universo está en cada ser humano, cómo eso es algo que se tiene que pasar en la propia construcción de los edificios. El centro, evidentemente, tendrá que estar vacío. En los museos que Le Corbusier ha desarrollado hasta ese instante, que les acabo de mostrar como museos en espiral cuadrada, el centro siempre es un centro cubierto donde de alguna manera, no sé si intuitiva o buscada, Le Corbusier ha ido desarrollando una estructura bastante similar y bastante parecida a esta. Y cuando vemos el Vastu y vemos la forma en que además se va transformando el proceso de diferentes momentos del proceso de proyectación para llegar a este centro que no es un centro que es un centro descentrado en el Museo de Ahmedabad, nos damos cuenta pues que Le Corbusier está haciendo un Vastu. Pero entonces ustedes me dirían, pero ¿será que este señor sí supo algo del Vastu? ¿Será que no es hilar como demasiado fino? Y entonces yo digo, hasta hace muy poco la única noticia que tenía era que Doshi decía Le Corbusier sabía del Vastu, ¿no? Y entonces, como Doshi es un tipo tan serio, pues tocaba creerle. Y en esta semana, preparando esta presentación, me encontré este dibujo de la versión del Vastu de Le Corbusier, dibujada tal cual, además con los animales, con los objetos y con exactamente los mismos nombres que aparece el Vastu dibujado en el dibujo anterior que les mostré. Por lo cual, evidentemente, Le Corbusier no es aleatorio, está construyendo en la cubierta de Ahmedabad un Vastu, un mandala, en el sentido más literal del término. Pero además, uno diría, no solamente está construyendo un mandala, sino ¿por qué se le ocurrió a Le Corbusier hacer una cubierta de agua, un edificio que sea una cubierta de agua con un jardín allá arriba? Y entonces, si nos remitimos a la explicación que el propio Le Corbusier da en 1926-27, cuando formula los famosos 5 puntos de la arquitectura moderna y explica cómo debe ser una cubierta plana, lo cierto es que Le Corbusier dice una cubierta plana tiene que estar construida de tal manera que se mantenga una humedad relativa a lo largo de todo el año que permita que no aparezcan grietas en el hormigón, que se agrieta muy fácilmente con los cambios bruscos de temperatura y que, digamos, es como la gran tragedia de casi todas las terrazas que se hacen en hormigón en cualquier parte del mundo. Y dice, para que una cubierta plana funcione bien, tiene que ser una cubierta jardín. Y una cubierta jardín que mantenga una humedad relativa a lo largo de todo el año constante. ¿Qué mejor humedad relativa que el que sean unos estanques de agua, ¿no? Que sea ya directamente casi que una pequeña piscina? Le Corbusier, de todos modos, tiene una relación extraña con el agua, porque en los primeros proyectos siempre toda el agua la mete, digamos, como por dentro de las edificaciones, y hay un viaje que es un viaje que es fundamental para entender cambios drásticos que hace Le Corbusier en su obra, que es cuando en 1929 visita América, visita Argentina y Brasil, y en ese viaje hace su es un viaje que hace en barco, hace un paquebote que se llama Massilia, y en ese viaje hace además su primer viaje en avión.
porque lo invitan a sobrevolar el Paraná. Y sobrevolando el Paraná descubre lo que después va a ser uno de sus asuntos más repetidos, que es la ley del meandro, ¿no? Que es descubrir que, indiferente a los obstáculos que uno pueda encontrar en la vida y los meandros que esos obstáculos puedan llegar a forzarlo a uno al ser el camino más largo, en algún momento el agua volverá a fluir en recto, directamente, y los obstáculos, digamos, lo que nos enseñan es a eso. Básicamente esa es la ley del meandro. Pero en ese viaje también descubre que hay una confluencia del agua, del sol, de la tierra, de todo en lo que denomina la apoteosis de una gran jornada, ¿no? O en algún otro sitio lo nombra como la sinfonía de un día perfecto. Y es que montado en el avión se da cuenta que cuando el sol sale hace que todo el rocío de la mañana empiece a formarse como si fueran pequeños diminutos soldados que entran en formación casi que con la aparición de la luz del sol, y de ese rocío se empiezan a crear las primeras pequeñas nubes que a mediodía ya forman unos grandes nubarrones, y hacia las 5 de la tarde, cuando se arma la gran tormenta, todo esto que ha pasado durante el día se limpia, y a las 6 de la tarde, cuando ya el sol vuelve y se acuesta, ha pasado, digamos, como todo un proceso en donde desde ahí el manejo que haga del agua será totalmente distinto, pero que solamente se verá claramente reflejado por primera vez en Roncham, y que será, digamos, una de las características más fuertes de todos los proyectos indios. Y hay otra cosa, además, con respecto al agua, y es que cuando Le Corbusier llega a Ahmedabad, ya sabemos que Le Corbusier es un gran observador, un personaje que tiene una capacidad de entender un lugar rápidamente a partir de sus dibujos, de sus conversaciones, de las cosas que hace, y seguramente se da cuenta de una cosa que es muy clave al llegar a Ahmedabad, y es la importancia de edificios o del agua dentro de la ciudad. Uno, claro está, el propio río Sabarmati, que atraviesa la ciudad y que es casi que una grieta que divide el territorio, que en 1964 Cartier-Bresson fotografía así en uno de los momentos en que el río está sin agua, ¿no? Y que sirve para que los textileros, o servía para que los textileros pusieran ahí los saris que se teñían y se ponían a secar este año era impresionante porque yo pensé que realmente el río iba a estar más seco y tenía agua, ¿no? Con esta imagen de Cartier-Bresson siempre me imaginé que en el invierno no debería haber absolutamente nada de agua, pero hay. Y hay un sitio que también es bastante alucinante, y es que cuando se funda la ciudad por este sultán Ahmed, al tener claro que el río está seco la mitad del año como mínimo y la otra mitad tiene agua, lo que sí era claro que había que hacer era un reservorio de agua. Y en el momento mismo en que se funda la ciudad se hace esto que se llama el tanque Cancaria, ¿no? Que si lo miramos el tamaño con respecto a lo que era la ciudad, nos damos cuenta que es una masa de agua similar al tamaño que tiene el lago hoy de Chandigarh, ¿no? Sin duda, cuando se decide hacer, Le Corbusier pelea desde muy pronto que hay que hacerle un lago a Chandigarh, no se lo dejan hacer, y cuando lo hace, y cuando recorremos hoy en día el de Chandigarh, nos damos cuenta que efectivamente lo que está haciendo Le Corbusier es recordando este otro que se encuentra en Ahmedabad.
que además es un lago que, bueno, tiene 500 años y que tiene un tanque donde hay un edificio en el centro, que es un edificio bellísimo que hoy no traje imagen, pero bueno, que es digamos como una de las obras arquitectónicas más importantes que tiene la ciudad. Y en otro lugar donde se encuentra el manejo del agua como parte fundamental de la construcción del espacio es en las mezquitas. Y la gran mezquita de Jami Masjid en el centro de Ahmedabad es uno de los lugares, digamos, más emblemáticos de la cultura árabe en Ahmedabad, y la fuente de las abluciones, pues todos sabemos la importancia que tiene dentro de esta construcción, digamos, del gran patio central antes de entrar al gran templo. Y sin duda el lugar o el edificio, la edificación más extraña y más o sea, que es casi que única en la India y única además en esta región que se conoce como el Gujarat, que es donde está localizada Ahmedabad, es estas construcciones que se llaman pozos escalonados o babs, step wells en inglés. El nivel de la tierra es este, o sea, uno llega a este nivel y lo que sucede es que va bajando por unas escaleras que están a cielo abierto y unos pequeños descansos que tienen construidos unos pabellones que en la medida en que uno va bajando, pabellón y patio se van haciendo cada vez más altos, hasta que se llega al punto más bajo, donde está un pozo de agua para la gente que ha bajado desde aquí y otro paso más profundo para la gente que lo saca directamente desde arriba. Es un lugar maravilloso. O sea, lo único que puedo decir es que cuando uno llega ahí no puede creerse que exista una estructura, digamos, como de estas características. En el monzón, además, alcanzaban los niveles del agua, suben, y entonces se vuelve un sitio que es una piscina para los niños. Y en principio estas estructuras se hacían en Ahmedabad para los viajeros, ¿no? La esposa de un sultán decidió que había que hacer este tipo de estructuras para que la gente que llegaba en época en donde no había agua tuviera un lugar en donde refugiarse del sol y donde tomar el agua. Entonces, digamos que eso habla de lo bien que tratan a los viajeros en la India. Cuando uno recorre una ciudad como esta, si se da cuenta, digamos, la importancia que tiene el agua, Le Corbusier, cuando hace el museo, sin duda está haciendo un homenaje a la ciudad y está haciendo su propio reservorio de agua para dejarlo, digamos, como, o su propia versión de reservorio de agua para dejarlo a la ciudad. Si tienen paciencia, la idea sería bajar y recorrer el edificio desde su cubierta hasta salir de él, y cuando salgamos nos podemos ir. Y bajando, pues obviamente recorreremos el museo más o menos rápidamente. Uno podía llegar a este edificio a través de un ascensor o una escalera, las dos localizadas en la esquina norte del edificio, ¿no? Aquí estamos con el norte. La idea que tenía Le Corbusier es que los 45 estanques de agua tenían una pequeña plataforma por la cual uno podía caminar, pero tenían una situación que es bastante particular, porque en la medida en que uno oye, esto va a estar con unas plantas que van a crecer de un tamaño magnífico, donde todo esto va a estar cubierto de este manto de colores, al imaginármelo,
lo que yo creo es que desde esta plataforma difícilmente se va a ver el agua, ¿no? Se va a ver, digamos, como esta vegetación que cubre todo el edificio. Y en el recorrido vamos a estar rodeados de esta gran vegetación, no vamos a poder ver el patio, el vacío, que además es el primer patio que construye Le Corbusier en términos, digamos, absolutamente tradicionales o arquetípicos de un patio que baja hasta el suelo y que sube hasta el techo, ¿no? Los patios en Le Corbusier eran todos, digamos, a la manera en que lo hace en la Villa Savoy, que son patios que están sobre ese suelo artificial que construye Le Corbusier al elevar los edificios del suelo. No, este es un patio que traspasa, digamos, como un patio como Dios manda, en el sentido literal de la palabra, y que, digamos, será el origen de lo que después será la Tourette y el Hospital de Venecia. Pero eso lo dejamos ahí. Y en este recorrido vamos a tener, digamos, cuatro pequeñas plataformas que nos acercan más hacia los extremos, ¿no? Hacia los extremos que además casi que están marcando los 4 puntos cardinales dentro de la estructura del edificio. Dice Le Corbusier que este era un edificio que es tal el calor que hace en Ahmedabad, que es un edificio que tendría que visitarse en horas de la tarde para terminar el recorrido del edificio en la cubierta, mirando hacia el río, mirando hacia los diferentes puntos que se podían ver desde esta cubierta sembrada. Y cuando vemos la cubierta, vemos que sin duda Le Corbusier también conoce mucho sobre jardines y que está construyendo un jardín mogol, ¿no? Un jardín mogol que tendría que ver, digamos, con esta estructura que en algún tratado, hablan de esta estructura cruciforme, ¿no? Con los pequeños, con las pequeñas divisiones, que de alguna manera es simplemente otro mandala, que es lo mismo que está haciendo Le Corbusier en la cubierta de Ahmedabad y que propondrá sin duda también como los jardines para el Palacio del Gobernador, que no se construyen, jardines mogoles. Hay un dato que es importantísimo dentro de la cubierta y es el manejo del desagüe, ¿no? Los desagües, hay 2 tipos de desagües en la cubierta, y uno es este pequeñito, que es para en los momentos en que se va a hacer una limpieza o mantenimiento de la cubierta, poder, digamos, sacar el agua para hasta dejar la cubierta limpia. Pero la verdadera gárgola, el lugar por donde va a salir el agua cuando llueve y el nivel de agua está alto, es esta otra, que es esta grande, que está localizada casi que de la misma manera que están localizados las pequeñas plataformas, ¿no? En los 4 puntos cardinales del edificio. La sección es bastante increíble. O sea, aquí muestra, digamos, la plataforma, el agua y las plantas, ¿no? Y muestra otra serie de elementos que son fundamentales a la hora de entender el edificio, porque este edificio, que es un edificio muy cerrado, Le Corbusier lo que hace es como hacerle una especie de sándwich doble o de una doble cubierta que permita que los rayos del sol nunca lleguen directamente, sino que en el espacio que ya es de exposición, el sol haya pegado en el agua, haya pegado no pueda calentar el edificio porque está en el agua y en las plantas que están aquí, y además crea este espacio que es un espacio técnico para posicionar la iluminación artificial, y que permite además los principales elementos de ventilación del edificio, donde el aire caliente va a entrar por aquí y en esta planta técnica el viento pasará y se llevará
todo el aire caliente que se puede hacer en el interior, ¿no? Digamos que ahora que se habla tanto de bioclimática y todo esto, el edificio cumple bastante bien con todos estos asuntos. Estaba toda la idea de cómo hacer, además, los muros dobles de ladrillo vista, y con un elemento adicional que es que es una especie de canal que rodea todo el edificio, que debería ser una maceta para sembrar plantas que en principio deberían cubrir el edificio todo por fuera. Entonces, digamos que la imagen que uno tendría que tener de este edificio acabado es un edificio totalmente verde, ¿no? Y con todas estas flores multicolores en la cubierta. Y aquí las gárgolas. Y si bajamos a la segunda planta nos damos cuenta que hay otro elemento que va a ser fundamental a la hora tanto de definir este museo como todos los museos, y como y otra serie de edificios que, como el Hospital de Venecia o como la Olivetti y otros edificios que hace Le Corbusier en los años 60, utilizan, digamos, el mismo modelo o el mismo prototipo de los museos, y es que en Ahmedabad Le Corbusier desarrolla una planta a partir de este centro donde la esvástica cumple un papel fundamental a la hora de ordenar el espacio. Y es que Le Corbusier, si bien ya ha utilizado la esvástica en otros proyectos y en otras situaciones, evidentemente en la Europa del 39 no está muy bien visto utilizar un signo solar como es la esvástica, que ha sido utilizado a lo largo de todas las culturas, y que creo que por eso además hay alguien ahora en Suiza que quiere que Le Corbusier sea sacado de uno de los billetes de 10 francos suizos, porque por utilizar la esvástica se demuestra que es nazi. Pero resulta que Le Corbusier, cuando llega a la India, se da cuenta que la esvástica es uno de los símbolos más importantes de la cultura india. Acompaña a Ganesha, al dios elefante, en todas partes, y en el budismo acompaña, digamos, es como el símbolo que muestra, digamos, lo que es el movimiento de la vida de nosotros en el planeta, y es visto como un símbolo solar, un símbolo que habla, digamos, de un mundo de progreso, de dicha, digamos, encarna todo lo positivo, y, digamos, son los 4 puntos cardinales girando eternamente alrededor de ese centro que sin duda es el Sol. Y cuando llegamos a la planta de exposición del museo, lo que nos damos cuenta es que Le Corbusier ha logrado, a partir de este cuadrado, construir una especie de esvástica que no se lee, digamos, como tal espacialmente, pero que le ha permitido crear unos espacios de exposición muy claros, muy definidos, unos rectángulos áureos además, a partir de generar 4 mezanines que diferencian el espacio de doble altura de exposición de estos otros espacios que son de transición, y que permiten que el visitante tenga una mirada tanto hacia afuera, tanto hacia el exterior, como hacia el interior, hacia el patio. Y digamos que si hacemos este recorrido, no estamos interesados mucho en mirar hacia afuera, digamos que la curiosidad que yo tenía cuando miraba este edificio era entender este centro. Y bueno, esto es simplemente una imagen para demostrar que aún hoy en día las esvásticas se encuentran casi que hasta en la sopa, literalmente. Inclusive esto es en un templo. Alguien dibujó la esvástica con el arroz, que es un ofrecimiento a la deidad, ¿no?
el sol, la luna. Esvásticas por doquier. Y Le Corbusier, a lo largo de toda su vida, encontramos en todos los libros, en todas sus la forma en que ha tratado de explicar su arte, en la que ha tratado de explicar su arquitectura, en la Ville Radies. Creo que también es de la Ville Radies, pero que está en muchas versiones, en el poema del ángulo recto y en casi que todos los libros a partir de 1930 este dibujo aparece, y este otro que aparece también en todas partes, que es básicamente la jornada de 24 horas de cualquier día, y que aparece en la puerta email, aparece en muchos sitios. Es decir, Le Corbusier realmente está obsesionado a lo largo de toda su carrera por entender cómo hacer una arquitectura que pueda sacar el mejor partido de esa relación que se debe construir entre el espacio y la arquitectura. Y si vemos en el Museo de Ahmedabad, lo que sucede es que en cada una de estas esquinas, en la esquina, me perdí, en la esquina donde da la luz del naciente, donde da la luz del mediodía, donde da la luz de la tarde, o donde no da la luz del norte, ¿no? En las anteriores siempre habrá un alero que proteja la ventana y la relación que hay del edificio hacia la luz. En la única que no habrá aleros será en la luz norte. Desde dentro, además, si nos ponemos a ver, pensando que además aquí está, no es una gárgola, aquí está otra, aquí está otra y aquí está otra, lo que nos vamos a ir dando cuenta es que en el momento en que llueve, estando desde aquí, vamos a tener la posibilidad, y imaginémonos una lluvia del monzón de estas fantásticas como para la apoteosis de Un día perfecto. Están cayendo literalmente cuatro columnas de agua, que sin duda con las tres columnas de casi triple altura que forman el peristilo del patio, forman un peristilo de 7 columnas, que es, digamos, en términos clásicos, como se debe realmente construir un buen templo. Este es el último dibujo de Oshii, que muestra lo que efectivamente se construyó. Nunca se construyeron estos brazos que le salían al edificio. Estas son imágenes que nos muestran cómo cuando se construyó, en efecto, sí se alcanzaron a sembrar las plantas, que alcanzaron a crecer hasta un tamaño importante, ¿no? Y que le habrían dado, digamos, como una apariencia totalmente distinta. Y todo esto llega, como estamos bajando, entonces llegamos a la planta baja, llegamos al nivel del suelo, y nos encontramos con un lugar bastante especial, porque a donde llegan estas cuatro columnas de agua es a un último estanque, ya no cuadrado, sino de formas sinuosas, de formas más relacionadas con la tierra, donde casi que el golpe de los cuatro chorros le han dado forma, digamos, a este estanque de forma no ordenada o ordenada por la propia fuerza del agua. Le Corbusier construye así el patio más tradicional, pero a la vez igual de moderno a todo lo que ha hecho, porque además, si nos damos cuenta, es un patio que es el antipatio, en el sentido que, bueno, ustedes aquí en Cádiz conocen muy bien lo que es un patio, y no puede existir un patio que en planta baja precisamente esté todo abierto, ¿no? El
el crear este patio en este mundo que parece más bien como excavado de las cuevas que hace que, si bien uno pueda explicar el patio de Ahmedabad en términos de lo que es un aprendizaje que hace Le Corbusier muy joven, en 1911, cuando aprende cómo se hace un impluvio en Pompeya y los dibuja en las diferentes casas que visita, como esta que es la casa de las bodas de plata en Pompeya, en donde dibuja, digamos, el impluvio, que es ese lugar además donde no se pisa, sino que es el lugar donde está el agua. Sin duda, en Ahmedabad el museo, además de ser pompeyano, es indio, ¿no? Al formar, digamos, esta arquitectura que parece más bien salida o que viene, digamos, como de las cavernas. Este viaje por este museo no se puede hacer hoy en día. No, el peristilo de 7 columnas no existe más, y la cubierta de flores creo que nunca funcionó, y a la maceta esta que hay alrededor no tiene tierra. La primera vez que llegué ahí tenía que hacer supuestamente un estudio de lo que era este edificio, y yo decía, ¿qué voy a hacer si es tan robusto, es tan austero, es tan poco seductor, ¿no? O sea, este edificio es un edificio duro, ¿no? Es un edificio que no atrae. Sin embargo, el poderlo recorrer tanto allá mismo como a partir de los planos de Le Corbusier le permite a uno entender que la arquitectura muchas veces no es lo que uno soñó al proyectarla, pero que afortunadamente la soñó así, ¿no? Porque nos permitió al recorrerla poderla ver, y si vamos ahí seguramente que cuando ustedes vayan podrán imaginarse este museo que Le Corbusier se soñó. Pero no me cabe la menor duda que si Le Corbusier logró construir esta arquitectura que desde donde en un día de lluvia, de monzones, se construye, digamos, o se terminaba de construir ese patio de 7 columnas del Museo de Ahmedabad, lo que sí es cierto es que si alguna vez tienen la oportunidad de ir en monzones a la India y pueden estar en el Gujarat y pueden conocer uno de estos edificios que son pozos escalonados, ahí seguramente en un día de monzón podrán descubrir lo que es la apoteosis de una jornada completa en una arquitectura pensada para la vida, para el placer. Seguramente ahí Le Corbusier encontró grandes fuentes de inspiración. Gracias. ¿No se oye? Muchas gracias a María Cecilia. Yo quiero agradecerle especialmente la brillante conferencia que nos ha dado hoy, que bueno, nos ha permitido acercarnos a esa faceta más dulce, ¿no?, de un Le Corbusier, que pasa o que puede pasar, como hemos visto, de la respiración precisa, exacta, mecánica de un edificio como el Pabellón Suizo, ¿no?, a esta respiración humana o natural que hemos visto aquí en Los Hilanderas o en Sarabay, ¿no?
Y, por supuesto, agradecerte ese paseo que ya hemos dado por el Museo de Amenábar, que en cualquier caso soñaremos cuando estemos allí y recordaremos especialmente esta conferencia. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Yo, para terminar, ahora vamos a inaugurar una conferencia. Seguiremos hablando con María Cecilia durante la copa, pero si alguien tiene alguna pregunta especial que hacerle. Bueno, vamos a tener ahora un buen rato. En cualquier caso, deciros, vamos a inaugurar una exposición ahora de proyectos fines de carrera. Es una exposición que la Bienal de Arquitectura Española, cada 2 años, bueno, desde hace 4, esta es la segunda edición, recopila los mejores proyectos fines de carrera de todas las escuelas nacionales. Y en este caso hemos querido traerla porque en los 10 proyectos que se han seleccionado en esta segunda edición, pues hay un proyecto de una compañera nuestra. Un proyecto que además me parece especialmente interesante porque actúa sobre un espacio que entendemos que hay que reivindicar, que el colectivo de arquitectos tiene que reivindicar y en general la sociedad gaditana tiene que reivindicar, que son las cuevas de la Sierra de San Cristóbal, las canteras de la Sierra de San Cristóbal. Al ver las imágenes de esas arquitecturas excavadas tan bellas, ¿no?, que hoy hemos visto, pues sin duda se me venían también a la cabeza las que vamos a poder ver ahora en el proyecto de la Sierra de San Cristóbal que tenemos aquí colgado. Así que nada más, pasamos a inaugurar la exposición y acompañaremos a María Cecilia agradeciéndole de nuevo su asistencia.